Ok, gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga a todos. Damos gracias a Dios, el que estamos dándole la gloria a nuestro Padre Celestial. Quiero agradecerle porque nos da una oportunidad más de poder sentarme aquí para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Espero en el Señor que esta tarde podamos ser bendecidos en el conocimiento de la palabra de Dios, la revelación de la voluntad de Dios en nuestras vidas, y que nuestro corazón también tenga la disponibilidad, ¿verdad?, de poder nosotros entregarnos, creer a esa palabra, porque podemos recibir el mensaje de Dios, podemos recibir la revelación de Dios, la información de Dios, la voluntad de Dios, pero si nuestro corazón no está dispuesto para obedecerla, yo creo que es como que la semilla caiga en pedregales o en tierras que no son fértiles. Entonces necesitamos un corazón fértil para que la palabra de Dios pueda germinar, traer frutos que agraden a Dios desde nuestro corazón. Hagamos una oración esta tarde, hermanos, para que podamos estudiar la palabra de Dios junto en esta tarde. Ore conmigo. Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús. Nos acercamos, Señor, ante su trono de gracia, venimos ante tu presencia, Dios, lo hacemos por medio del sacrificio de Jesús, nuestro Salvador. Quiero darle gracias, Dios, porque nos da esta maravillosa oportunidad de sentarnos aquí, Dios, para poder transmitir, para poder compartir tu palabra con mis hermanos, Padre. Oro en el nombre de Jesús, para que tu palabra, Dios, llegue a lo más profundo de cada corazón, Señor amado. Tu palabra alcance ese objetivo para el cual usted la envía. Su palabra, Señor, sea ese alimento, esa medicina para nuestra alma, Dios. Oramos en el nombre de Jesús, bendiciendo las vidas de todos nuestros hermanos que nos ven, nos escuchan, Padre, por internet. Bendiga sus vidas, bendiga sus matrimonios, sus hogares, sus familias. Bendiga su salud, bendiga su vida espiritual, bendice su economía, bendice todo lo que sus manos hacen, Dios. Oramos en el nombre de Jesús para que esta palabra, Dios, llegue a lo más profundo de nuestro corazón, y esta palabra, Señor, sea la brújula, sea el mapa, Señor, de nuestro caminar cristiano, Señor. Oramos también pidiéndole perdón, Señor, por las ofensas, los pecados que hemos cometido. Oramos para que en el poder de la sangre de Jesús usted venga limpiando todo nuestro ser y trayendo paz y trayendo gozo a nuestros corazones. Gracias, Padre, por tu palabra, tu presencia y por este momento maravilloso que nos da para poder compartir tu palabra con tus hijos. Gracias, gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria sea a Jesús. Bueno, mis hermanos, vamos a estar estudiando esta tarde. Saben que en el mundo secular está la gente observando, celebrando lo que ellos llaman Semana Santa. Para nosotros los cristianos, hermanos, todos los días son santos, son bendecidos en el Señor para nosotros. Nosotros no tenemos exclusividad de una semana, de un día, 2 días, 3 días, para querer observar, para querer prestar atención a lo que Cristo hizo por la humanidad en la cruz del Calvario. No tenemos una fecha, hermanos, en nuestra vida, en el año, para poder decir, este es el día donde voy a consagrarme a Dios, el día en que voy a andar más, portarme mejor. Yo creo que el verdadero cristiano sabe perfectamente que todos los días, todas las semanas, los meses, los años son necesarios que nosotros los guardemos en santidad y en obediencia a nuestro Padre Celestial. Como cristianos nosotros celebramos el sacrificio de Jesús en la cruz los 365 días del año. Pero hoy vamos a tocar un tema, hermanos, y ojalá que Dios nos bendiga muchísimo hoy. Con su palabra, el tema se titula Más que una Semana Santa, necesitamos al Cordero de Dios en nuestros corazones. ¿Ok? ¿Por qué es importante este tema? Porque como le dije anteriormente, hermano, las personas hacen más énfasis en la semana que en el que murió en la cruz del Calvario. Yo no sé, hermanos, cómo es estos días allá en sus países, pero en el mío le voy a explicar algo. La gente sin Cristo en mi país allá, creo que son las fechas donde más gente mueren ahogados, alcoholizados,
donde más gente se matan en pleitos por alcohol o se matan en accidentes por alcohol. Entonces, en términos generales, no tiene nada de santo la semana. En términos generales, hermanos, puede ser que la gente decida tomar esta semana y decir la semana donde Jesús fue crucificado, aunque bíblicamente no se puede establecer exactamente la fecha exacta. Pero en mi país, hablo por mi país, hermanos, son los días donde más gente muere en las playas, donde más gente muere en accidentado, más gente muere ahogado. Entonces yo me quedo pensando y digo, ¿por qué la gente hace tanto énfasis, hace tanto enfoque a una semana a la que ellos llaman Semana Santa? Y la otra pregunta es, ¿qué va a pasar el lunes? Ya de lunes para allá no es santo los días. De lunes para allá ya no me voy a acordar de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. De lunes para allá no voy a meditar en el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso te decía anteriormente, nosotros los cristianos no observamos una semana como una semana para consagrar. Nosotros observamos los 365 días del año para agradecer a Dios por haber enviado a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué es más necesario? ¿Por qué es más indispensable? ¿Por qué es más importante tener al Cordero de Dios en el corazón que observar lo que llama la gente Semana Santa? La palabra Cordero, hermanos, se le aplica al Señor Jesús. Lo puede ver en San Juan 1:29, cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán y vio venir a Jesús y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué un cordero? Porque en la antigüedad, hermanos, en el tiempo de la ley, el tiempo de Moisés, se sacrificaban los corderos, ¿okay?, con el propósito de expiar el pecado del pueblo de Israel. ¿Okay? Se sacrificaban animales para cubrir el pecado del pueblo de Israel y que la ira de Dios no descendiera sobre el pueblo de Israel. De ahí viene, ¿okay?, el título de Cordero de Dios. Ahora, la diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento y el sacrificio de Jesús, hermanos, es tan grande la diferencia como la distancia de acá a los cielos. Primeramente, hermanos, en el Antiguo Testamento se sacrificaban animales casi todos los días. La gente cometía pecado, llegaba al sacerdote, llevaba un becerro, llevaba un cordero, llevaba una palomino y lo ofrecían en sacrificio por sus pecados. Y como todos los días pecaban, todos los días ofrecían sacrificio. Sin embargo, ese sacrificio, si bien es cierto, cubría el pecado del pueblo de Israel, pero no lo quitaba. Y algo también, la gente ofrecía el sacrificio hoy y mañana volvía a pecar. ¿Por qué razón? Porque su naturaleza pecaminosa tenía control de su vida espiritual y lo llevaba a pecar. El sacrificio de Jesús, déjame decirte, es único, es hecho una vez para siempre. Una sola vez. Y muy importante, el sacrificio de Jesús como el Cordero de Dios es para expiar el pecado de la humanidad. Siempre y cuando la humanidad, reconozca a Jesús como el Señor de su vida, se arrepienta de sus pecados, y abre su corazón a Jesús para recibirle como Señor y Salvador. ¿Qué te quiero decir? El ser humano puede saber exactamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y por qué lo hizo, pero eso no te beneficia en nada si rechazas a Jesucristo como el Señor y el dueño de tu corazón, de tu vida. Es necesario que abras tu corazón a Cristo para recibirle como el Señor de tu vida. Es necesario que confieses tus pecados a Dios y te apartes de ello. Eso es necesario. Entonces, cuando una persona, por la fe en la palabra, recibe a Jesús como el Señor de su vida, inmediatamente el sacrificio de ese Cordero Pascual, que es Jesucristo, hace el efecto espiritual y el efecto eterno en nuestras vidas.
nos pasa de muerte a vida y no vamos más a condenación, porque ya Cristo fue crucificado por nosotros en la cruz. Te lo voy a resumir en palabras sencillas. Puedes observar las Semanas Santas cuantas veces usted quiera de su vida, pero si no tiene a Jesucristo en su corazón, ninguno de los pecados que usted ha cometido hasta el día de hoy le van a ser perdonados si usted no se arrepiente de corazón y le pide perdón a Dios. Otra cosa muy importante. El sacrificio del Señor Jesucristo no cubre el pecado de la humanidad. Lo quita totalmente. En la antigüedad, hermanos, el sacrificio de los corderos, los animalitos que sacrificaban, cubría el pecado de Israel para que la ira de Dios no viniera sobre el pueblo de Israel. Sin embargo, el pecado estaba siempre ahí. Eso es como que una persona se ponga a barrer en su casa, levante la alfombra y meta la basura debajo de la alfombra. Por encima usted puede ver todo limpio y todo agradable, pero la suciedad está dentro de la casa. Eso es lo que pasaba en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en la era de la gracia, que es la que estamos viviendo hoy, cuando una persona le pide perdón al Padre y se arrepiente de todos sus pecados, dice el libro de Primera de Juan, capítulo 1, del 5 al 10, puede leer en su casa, dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No dice que lo cubre, nos limpia. Arranca todo, quita toda la maldad y nos presenta puro, humilde e inocente delante de Dios por el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Y algo muy importante, en la antigüedad, el hombre ofrecía un sacrificio hoy y salía del templo y seguía pecando de una manera desordenada. Hoy en día, cuando un cristiano, cuando un ser humano le entrega su corazón a Jesús y se lo entrega de veras, porque hay personas que cambian de religión, pero no cambian de Señor en su vida. Cambian de religión, pero no cambian de Salvador en su vida. El único Salvador, el único Señor que puede expiar el pecado de la humanidad se llama Cristo Jesús. Entonces, cuando una persona abre su corazón a Jesús para recibirle como Señor y Salvador, esa persona es transformada. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, no solamente quita el pecado, sino que también transforma el corazón del hombre para que el hombre no vuelva a pecar. Ese es el efecto, la diferencia entre el sacrificio de los corderos del Antiguo Testamento y de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es necesario, escuche bien, para usted, amigo, para mí, para su familia, para mi familia, es más indispensable, es más necesario tener al Cordero de Dios en nuestras vidas que estar observando lo que llama la gente Semana Santa. Eso es solamente una tradición que no trae ningún beneficio. El beneficio viene cuando verdaderamente nos arrepentimos de todo corazón delante de nuestro Padre Celestial. Quiero que lea conmigo, hermanos, el libro de Isaías. Isaías capítulo 53. Quiero que usted analice todo lo que el Señor Jesucristo hizo como el Cordero Pascual. ¿Okay? Todo lo que Cristo nos proveyó a nosotros con su muerte en la cruz del Calvario. Isaías fue uno de los profetas, hermanos, que profetizó entre 400, 600 años antes de Jesucristo. El libro de Isaías le llaman el Evangelio de Isaías, porque Isaías, hermanos, habla muchísimo acerca de la venida de Jesús como el Redentor, como el Mesías, como el Dios fuerte, como el Padre eterno, como el Príncipe de paz. También le dicen a Isaías la pequeña Biblia del Antiguo Testamento, porque al igual que la Biblia, Isaías tiene 66 capítulos y la Biblia tiene 66 libros. Son datos que quizás nos interese conocer. Lea conmigo Isaías 53. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En palabras sencillas, ¿quién cree el mensaje del Evangelio?
Nos ha tocado predicarles, hermanos, a muchas personas, incluyendo familiares de nosotros, y les explicamos con detalles, con esto, con lo otro, y la gente siempre, su corazón no resiste para recibir a Jesús. Es sencillamente, si Dios dice que esto es así, tú no debes de cuestionar a Dios. Si la Biblia dice que es blanco, es porque es blanco. Si dice que es negro, es porque es negro. Entonces, lo que la Biblia dice es lo que tú debes de creer y lo que debes de vivir y aceptar como la voluntad de Dios. Eso es fe. Pero se ha predicado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y no todo el mundo ha creído al mensaje del Evangelio. Hay gente que los entienden, hay gente que la conoce. Es más, hay personas que una vez lo creyeron el mensaje del Evangelio y hoy no lo creen porque viven una vida en desobediencia separado de Jesús y de la gracia de nuestro Dios. Sigamos leyendo. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá, dice, cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Este versículo 2, hermano, habla acerca de la desfiguración de la cara de Jesús cuando los romanos lo injuriaban y lo insultaban. No se puede describir, hermano, la magnitud del daño físico que el Señor Jesucristo recibió en su propio cuerpo por amor a nosotros. Si usted se da cuenta que Semana Santa no es solamente 7 días de tradiciones y qué sé otra cosa que hacen, el verdadero significado, si hubiera Semana Santa, es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dice un escritor que su cara se la desfiguraron tanto que no había parecer en él. Le pegaban golpes en la cara, rompieron sus labios, sus narices, sus ojos se los inflamaron. Y todo eso, escuche bien, lo hizo por amor a usted y por amor a nosotros. Cristo no es una tradición, no. Cristo no es una celebración de una semana cada año. Cristo es el Cordero de Dios sacrificado en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad. Usted tiene dos opciones. Una de ellas, rechaza a Jesús como el Salvador de su vida o lo recibe en su corazón, pero no hay un punto intermedio. Si quiere un consejo gratis en esta tarde, abra su corazón a Jesús y deje que ese Cordero Santo limpie tu corazón, perdona tus pecados y te presente justo delante de nuestro Padre Celestial. Y si ya lo tienes en tu corazón, no dejes que con la desobediencia salga de tu vida. Consérvalo en tu corazón con toda tu fe y con todo tu corazón. Y al final de todo vas a ver la bendición de haber sido fiel a Cristo Jesús. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres. Qué curioso. Él vino a morir por los hombres y los hombres lo despreciaron y lo desecharon. Varón de dolores. Escuche bien, ponga atención a todo lo que hizo Jesús. Experimentado, dice, en quebranto. O sea, que fue tanta la batalla de este hombre llamado Jesús que él sabía lo que estaba haciendo. Estaba peleando una gran batalla por nosotros. Dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Toda la humanidad, escucha bien. Quizás usted me diga, yo no estuve en Jerusalén cuando lo estaban juzgando, pero déjame decirte algo. El simple hecho de que Jesucristo fuera juzgado y fuera maltratado y fuera lapidado y fuera crucificado fue por nuestras culpas. Entonces tú y yo tenemos responsabilidad en eso. En todo lo que Jesús pasó. Porque si tú y yo hubiéramos portado bien, nos hubiéramos apartado de los caminos de Dios, no hubiera sido necesario que Jesús fuera crucificado en la cruz por nosotros. Entonces tú y yo tenemos responsabilidad en el sacrificio de Jesús en la cruz. Ok, sigamos leyendo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades.
molido por nuestros pecados. No, Tomás, no, perdón. Dice, y sufrió nuestros dolores. Estamos en el 4, perdón. Dice, y sufrió por nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, es lo que está explicando. Él fue molido por tu rebelión y por mi rebelión. Molido, dice, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo eso lo hizo Jesús por usted y por nosotros, por mí. Ahora déjame decirte algo, como te dije anteriormente. Si usted le pregunta a la gente, hermanos, ¿qué harías tú si estuviera en Jerusalén cuando Jesús iba a ser crucificado, iba a ser azotado por los romanos? Yo te aseguro que la gente, hermanos, la mayoría, no, yo no hubiera hecho nada, yo no le hubiera escupido la cara al Señor, yo no lo hubiera negado, todo el mundo hasta el día de hoy dice no hubiera hecho nada. Y déjame decirte algo muy importante. Cuando nosotros rechazamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, cuando nosotros abandonamos nuestro caminar en fe, cuando nosotros decidimos revelarnos a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, haciendo lo que desagrada a Dios, cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios y no la aceptamos en el corazón, estamos participando literalmente del sacrificio, del vituperio de Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy en día, hermanos, lo que la gente hace hoy en día es más doloroso para Jesús que lo que Jesucristo sufrió en manos de los romanos. Te voy a decir por qué. Porque todos los seres humanos, yo he escuchado, incluso una vez escuché un maestro de la religión de los musulmanes, y él estaba hablando acerca de Jesucristo. Y él habló que Jesús murió en la cruz por la humanidad y habló todo eso. Que murió, se levantó entre los muertos y ascendió a los cielos. Si los musulmanes, hermanos, que son bien radicales y bien celosos con sus religiones y ven al cristianismo como el enemigo de ellos, reconocen, saben, confiesan lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, ¿cuánto más nosotros que tenemos la libertad, hermano, de tener una Biblia en la mano, de escuchar y ver predicaciones por internet, de poder ir a una iglesia con libertad? Nosotros los seres humanos tenemos el pleno conocimiento de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz. Ahora, teniendo ese pleno conocimiento de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, aún sabiendo lo que Cristo hizo y el por qué lo hizo, ¿cuántas personas hoy en día están negando a Jesús en su corazón? ¿Cuántas personas incluso que un día tuvieron la Biblia en la mano, fueron miembros de una iglesia, fueron líderes de una iglesia y hoy en día están cerrándole el corazón a Jesús? Hoy en día están caminando en una vida, en un camino de desobediencia a Dios, aún sabiendo que por la desobediencia de nosotros fue el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces es algo que no tiene sentido que una persona me diga hoy a mí, si yo estuviera en Jerusalén, yo no escupiría el rostro de Jesús. Con la desobediencia, con la rebeldía, con apartarte de Jesucristo, con rechazar la voluntad de Dios en tu vida, estás escupiendo la cara de Jesús. Porque Él ya pagó el precio, el sacrificio ya está hecho. ¿Entiendes? Ya está hecho. Y si ya está todo hecho, solamente es que tú lo creas y abras tu corazón a Jesús. Pero en el momento que cierras tu corazón y das la espalda al mensaje del Evangelio, estás una vez más escupiendo el rostro de Jesús. Sigamos leyendo. El versículo 6. Todos nosotros, no dice la mitad o una parte, no, todos. Escuche bien. Nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Escuche bien. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nosotros provocamos el sufrimiento de Cristo en la cruz. Y si usted verdaderamente, hermano, escuche bien, o si usted no es cristiano o es cristiano, le voy a decir algo. Si usted dice en su corazón, yo no quiero hacer sufrir más a Jesús,
¿Sabe qué tienes que hacer usted y qué tengo que hacer yo? Aceptar la palabra de Dios como la voluntad que va a gobernar y dirigir nuestros corazones. Siempre digo estas cosas. Si nosotros verdaderamente amamos a Jesús, no lo hagamos sufrir. Cada decisión mala que tomamos, cada rencor, odio, sed de venganza, falta de perdón, desobediencia, falsificación de la palabra de Dios, cada actitud de rebeldía que cometemos nosotros, estamos haciendo sufrir a Jesús una vez más. Por eso el tema se titula Más que una Semana Santa. Nosotros necesitamos al Cordero de Dios en nuestras vidas. Y el versículo 7, vamos a terminar. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, mire qué tremendo, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué fue que él no abrió su boca? Yo estuve una vez dando un estudio, a ver si lo podemos dar el jueves, a ver si el jueves tenemos la oportunidad de dar un estudio acá, acerca de los 6 juicios que le hicieron a Jesús. 3 fueron por la religión judía y 3 fueron por los romanos. Y en los 6 juicios violaron los derechos legales de Jesús. Los violaron. Y todas esas cosas las pasó el Señor Jesucristo porque nosotros provocamos que Él muriera en la cruz del Calvario. Entonces es importante que nosotros prestemos atención, hermanos. La muerte de Jesucristo no es una tradición, no es una historia, no es un acontecimiento religioso. La muerte del Señor Jesucristo en la cruz es la necesidad más grande de la humanidad. En 1978, en el puerto Cañaveral, cuando se levantó ese cohete que fue a la luna, cuando llegaron los astronautas a la luna, el Neil Armstrong, Yuri Gagarin, fueron como 4 o 5. Cuando llegaron a la luna, estaba John Kennedy de presidente, y él dijo estas cosas. Dijo esto él: hoy es el día más importante en la historia de la humanidad. Desde la creación de todas las cosas por nuestro Dios, hoy es el día más importante en la historia de la humanidad. En ese tiempo estaba el pastor, predicador, hermano Billy Graham, ya está con el Señor, y él corrigió a John Kennedy lo que estaba diciendo. Él le dijo: no, el momento más histórico, el momento más especial después de la creación fue cuando Jesucristo, clavado en la cruz, dijo: Padre, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. De nada le sirve al hombre ir a la luna, conquistar Marte, conquistar Saturno, Mercurio, Neptuno, todos esos planetas, si la eternidad la van a vivir sin Cristo Jesús. De nada sirve que el hombre conquiste el espacio si ni siquiera pueden vivir la eternidad con Cristo el Señor. El momento más glorioso en la historia de la humanidad, yo comparto esto con el hermano Billy Graham, el momento más sublime, más glorioso en la historia de la humanidad fue cuando mi Señor Jesús derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Porque si Jesucristo no muere en la cruz del Calvario, toda la humanidad estuviera bajo juicio de maldición y de condenación eterna. Pero para eso apareció Jesús, para darnos vida y darnos vida en abundancia. Vaya conmigo al libro de Salmos 27. Vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Vamos a ver las razones del por qué. Salmos 27 del 5 al 14. ¿Ok? Vamos a ver algunas razones rápido, hermano, del por qué
Es indispensable tener al Cordero de Dios en nuestros corazones por encima de la observancia de lo que llaman la Semana Santa. Versículo 5. Miren lo que dice. Estamos en 27:5. Dice el 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca. ¿Sabe quién es la roca? La roca es Cristo Jesús. Me pondrá en alto. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es indispensable tener mejor al Cordero de Dios en nuestros corazones que tener una tradición para observar una semana a la que llaman santo? En el versículo 5 de Salmo 27 nos enseña, porque en Él, escuche bien, en Cristo Jesús tenemos verdaderamente protección en contra de nuestros enemigos y de nuestras adversidades. La Semana Santa no te puede proteger de absolutamente nada. La Semana Santa no te puede dar la victoria sobre tu necesidad, sobre tu imperfección, sobre tu conflicto, sobre todo. No puede darte ningún tipo de garantía. Sin embargo, el Cordero de Dios que fue crucificado, que fue sacrificado en la cruz del Calvario, es el único bajo el cielo, en la tierra, es el único que nos puede garantizar protección verdadera a todos aquellos que se refugian en Él. Por eso es indispensable que tu corazón se enfoque, se decida tener mejor al Cordero de Dios en el corazón que tener una tradición que se observa cada año y que no tiene poder y no tiene ningún efecto espiritual ni eterno en nuestras vidas. Vámonos al versículo 6, ahí mismo, 27:6. Dice así: luego levantará mi cabeza, ¿okay?, sobre mis enemigos. Pon atención. Y dice, mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilos. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Escuche bien. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario no solamente garantiza protección de nuestras vidas. Cristo dijo, los que están en mis manos nadie los arrebatará, sino que también garantiza la victoria sobre todos nuestros enemigos. Todos es todos. ¿Ok? Voy a nombrarte algunos de ellos. Tu imperfección humana es un gran enemigo para nosotros. Pablo dice en Romanos 7 del 15 en adelante: el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer esto hago. Yo con la mente sirvo a la ley de Cristo, pero con el cuerpo a la ley del pecado. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Es uno de los mayores enemigos que tenemos nosotros los seres humanos y los cristianos. En Romanos capítulo 8 dice que la naturaleza humana no se puede someter a la ley de Dios y tampoco quiere. Entonces es uno de nuestros enemigos. Cuando usted viene a Jesucristo y Cristo viene y entra a tu corazón, tú puedes decir confiadamente, como dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Ese pasaje de Filipenses 4:13, no todo mundo lo puede decir porque no todo mundo lo está experimentando. La gente puede recitar ese pasaje bíblico y es muy común que la gente lo haga, pero que en realidad estén viviendo esa libertad espiritual para hacer la voluntad del Padre solamente es posible cuando Cristo es el Señor de nuestros corazones.
tentaciones. También Jesucristo, hermano, nos da la victoria sobre el pecado. El pecado nunca más se enseñorea de nosotros. Nos da la victoria sobre Satanás. Él es el mayor de todos los enemigos. Nos da la victoria sobre el mundo también. Nos da la victoria sobre la muerte y nos da la victoria sobre el mismo infierno. Entonces, Jesucristo con su sacrificio no solamente garantiza al que cree en él una protección total, sino que también una victoria total sobre todos nuestros enemigos. Pablo dice esto en Romanos: ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. También Pablo habla en Corinto y dice que nuestro Dios nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en Cristo el Señor. Es el único que garantiza victoria en medio de la adversidad. Es el único que garantiza victoria en medio del desánimo, del cansancio, la imperfección. Es el único que venció a todos nuestros enemigos para darnos esa victoria también a nosotros. Toma la decisión correcta en tu vida. ¿Ok? O guardas en tu corazón una tradición que no tiene poder, que no puede hacer nada por ti, o recibes al Cordero de Dios en tu corazón. Él te va a proteger y Él te va a dar la victoria sobre todos tus enemigos. Quiero que leamos ahora el versículo 9 y 10. 9 y 10 del capítulo 27 de Salmo. Dice el 9: no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Otra cosa importantísima. Mira, voy a hacer una recapitulación. El sacrificio de Jesús nos protege de todo mal. El sacrificio de Jesucristo nos da la victoria sobre todos nuestros enemigos. El sacrificio de Jesucristo, hermanos, nos garantiza que nuestro Padre Celestial nunca nos abandona. Toda la gente que está a tu alrededor es tan frágil, es tan débil, que está propenso a abandonarte, a decepcionarte en los momentos que quizás tú más lo necesites. Pero si hay alguien que es fiel y verdadero, si hay alguien que su fidelidad es grande, ese es nuestro Dios. Es más importante, escucha bien, hermanos, es más importante por encima de estar observando una semana tradicional llamada Semana Santa. Es más importante que el Cordero de Dios esté habitando en tu corazón. Porque si Él está ahí, lo tienes todo. Pablo dijo estas cosas. Sabemos en quién hemos creído. En Cristo Jesús estamos completos. Es una gran bendición, hermanos. No te conformes con unas 7 días de tradiciones. Confórmate con lo que sí vale la pena. Y quien vale la pena es Cristo Jesús en nuestros corazones. Quiero que leamos el versículo 13 y 14 para que sigamos viendo cuánto beneficio provee Jesús a nuestras vidas. Okay. Versículo 13 y 14 de ahí mismo del Salmo 27. Hubiera yo desmayado, dijo el salmista, si no creyese que veré la bondad de Jehová. Qué tremendo. En la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Otra cosa que produce el sacrificio de Jesús en nuestros corazones es la esperanza gloriosa de la manifestación de nuestro Dios en nuestras vidas. En el libro de Tesalonicenses, cuando Pablo habla a la iglesia de Tesalonicenses, porque mucha gente, muchos hermanos estaban muriendo físicamente y había muchos hermanos que estaban entristeciéndose
porque se estaban muriendo los hermanos. Y Pablo le dice que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. Entonces, una persona, escuche bien, que tiene a Jesucristo en el corazón, que recibe al Cordero de Dios para que gobierne su vida, es la persona única que tiene esperanza en su vida, porque Cristo es el que provee y el que nos da esperanza, no solamente en el tiempo actual, sino también en el tiempo venidero. Es necesario. El sacrificio de Jesús produce esperanza. Voy a darte otro ejemplo bíblico. En 1 Corintios capítulo 15, cuando llegaron unas personas, falsos maestros, como siempre ha habido, ¿verdad?, introducido dentro de las iglesias, empezaron a decir, hermanos, que Jesús no había resucitado. Y empezaron a decir todo eso, y la iglesia que estaba en Corinto, puede leer 1 Corintios capítulo 15 para que usted se dé cuenta. La iglesia que estaba en Corinto estaba cayendo en esas mentiras, en esas artimañas de Satanás. Y es cuando el Espíritu Santo, hermano, motiva a Pablo, inspira a Pablo para que Pablo escriba la carta de segunda de Corintios. Y una de las cosas que Pablo dice es, si Cristo no ha resucitado, entonces vana es en la palabra, vana es nuestra fe. Entonces, cuando Cristo se levanta de entre los muertos, el sacrificio de Jesús, escuche lo que le voy a decir, el sacrificio de Jesús en la cruz produce fe en nuestros corazones. La resurrección de Jesús de entre los muertos produce esperanza en nuestros corazones. ¿Por qué razón? Porque nosotros sabemos que así como Él se levantó de entre los muertos, también levantará consigo mismo a todos aquellos que esperan en Él. Entonces, esa esperanza no la tiene todo mundo. Esa esperanza solamente la produce tener a Jesucristo, el Cordero de Dios, en nuestros corazones. Te das cuenta que los beneficios, las bendiciones de tener al Cordero de Dios en nuestros corazones por encima de una tradición es lo que el ser humano necesita y es lo único indispensable para la vida de un ser humano. Si tienes al Hijo de Dios, lo tienes todo. Si rechazas al Hijo de Dios, no tienes nada. Y al final de todo, vas a morir físicamente y vas a tener que ir a dar cuenta al Creador de los cielos y de la tierra. Y Él, en Romanos capítulo 2, del versículo 5 al 11, puede leerlo. Él va a juzgar a todos los hombres según sus obras, y según sus obras también les dará su recompensa. Es indispensable que abras tu corazón a Jesucristo, el Hijo de Dios. No estés poniendo tu corazón a una tradición que no tiene poder. Pon tu corazón al que fue crucificado por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Quiero que leamos ahora, hermanos, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 6. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 6. ¿Por qué es indispensable que nosotros tengamos al Cordero de Dios en nuestros corazones por encima de una tradición? Te voy a decir por qué. Porque Jesucristo, yo quiero que usted entienda esto hoy. Jesucristo es el único, escucha bien, único, que verdaderamente te ama con un amor genuino y un amor eterno. Nadie más. Nadie más te puede amar como Cristo nos amó y nos ama a nosotros. Es tan grande el amor de Jesucristo por nosotros, que aún nosotros, hermanos, sin conocerlos, ni siquiera habíamos nacido, y Él ya había determinado morir por nuestras necesidades en la cruz del Calvario. La muestra más grande de ese verdadero amor es cuando Jesucristo dio su vida en la cruz para que tú seas bendecido en Él. Él dio su vida, escucha bien, en rescate de nuestra propia vida.
Él puso su vida en el lugar de nosotros. Eso es lo que hizo Jesús. Y te voy a explicar algo. Ni siquiera familias van a dar su vida por ti. Y si hubiera alguien que se atreviera a dar la vida por ti, no tendría ningún efecto. Porque el sacrificio agradable, aceptable, idóneo delante del Padre Celestial para perdonar el pecado de la humanidad es el sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Ningún otro sacrificio es válido delante de Dios, solamente el sacrificio que hizo su Hijo en la cruz del Calvario. Usted lee la palabra de Dios y se va a dar cuenta usted que desde Génesis capítulo 3, versículo 15, está la profecía. Imagínense, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, está la profecía de que Jesucristo iba a morir en la cruz del Calvario para salvar a todos aquellos que en él creerían. Imagínate, desde Génesis, hablamos de miles de años atrás, estaba la profecía. Y nadie, absolutamente nadie, está dispuesto a sacrificar nada por nadie. Es más, hay personas, escucha bien, hay personas, la mayoría de personas, yo lo puedo decir claramente, ni siquiera se aman a sí mismos. Y te voy a dar ejemplos claros, porque es necesario que tú veas los ejemplos. ¿Ok? Usted sabe cuántas personas mueren en Estados Unidos, solo Estados Unidos, por cáncer de pulmón, por fumar cigarro. Son cientos de miles de personas. Si una persona sabe que eso le va a producir cáncer, le va a quitar la vida, ¿por qué lo está fumando? ¿Sabe por qué? Porque no se ama a sí mismo. ¿Tú sabes cuántas personas mueren cada día por el alcohol en Estados Unidos? Mueren más de 3.600 personas todos los días alcoholizados en Estados Unidos, todos los días. Si esas personas se amaran a sí mismos, dejaran de tomar alcohol para cuidarse a sí mismos. Y te voy a poner otro ejemplo. Si la gente verdaderamente amaran su alma, lo que hicieran sin argumentar, sin cuestionar, sin justificar, abrieran su corazón a Jesucristo para que Cristo les dé esa vida eterna que tanto necesitan. Son muy pocas las personas hoy en día que ignoran que si se mueren sin Jesucristo se van a la eternidad en perdición. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Escuche esto. Y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Ese es el infierno. Si las personas verdaderamente se amaran a sí mismos, recapacitaran cómo llevan su vida desordenada, abandonaran el pecado, renunciaran a las falsas tradiciones que hay y abrieran su corazón al Cordero de Dios que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Porque te voy a explicar algo, hermanos. Tarde que temprano, no sé si hoy, más al rato, mañana, pasado mañana, dentro de 3 días, una semana, un mes, yo no sé. Pero tarde que temprano nosotros vamos a tener que ir a dar cuentas a Dios. Tarde que temprano. Nuestra vida no es eterna en esta tierra. Pablo dijo algo muy importante. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué la gente no se quiere morir? Porque la gente no quiere dejar de pecar. No quiere vivir en un mundo de vanidad, en un mundo de pecado, un mundo de disolución. Y algo peor, la gente sabe perfectamente que el pecado que están cometiendo delante de Dios los va a alejar por la eternidad de Cristo Jesús. Entonces te das cuenta, si la gente se amara a sí misma, es más, te lo pongo de otra manera, si la gente amara a su familia, a su propia familia, dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa.
Cualquier padre de familia, cualquier matrimonio, cualquier madre, si verdaderamente amas a tu hijo y no quieres que tu hijo vaya a la eternidad en perdición sin Cristo Jesús, abre tu corazón al Cordero de Dios. Y no solamente va a salvar tu alma, también va a salvar tu matrimonio, va a salvar tu hogar, va a salvar tu familia. Tu familia ya no van a ser inmunda, sino que van a ser santas en Cristo el Señor. Si verdaderamente te amas a ti, si verdaderamente amas tu salud, si verdaderamente amas a tu familia, Cristo Jesús es la respuesta. Es el Cordero de Dios que fue crucificado por nosotros en la cruz. Él es el quien tiene la respuesta y la solución a nuestra necesidad. No son las tradiciones, es Cristo el Señor. Abre tu corazón a Jesús, porque Él fue el que murió en la cruz para redimir nuestro corazón y darnos vida en abundancia. Lea conmigo, hermanos, ahí. 1 Timoteo 2:3. Quiero darle gracias a mi Señor Jesús. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Alguien dijo por ahí que Jesús no es Dios. Pues bueno, aquí dice Dios nuestro Salvador. ¿Sabe qué significa Jesús? El nombre de Jesús, Salvador. Entonces está hablando de Dios el Salvador, que es Jesús. Bueno, un dato importante. Porque esto dice el 4, el que quiere, dice, el cual quiere que todos los hombres, escuche bien, todos los hombres sean salvos. Él no quiere que el hombre se pierda. Y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que quiere Dios. Por eso es que el pueblo de Dios sigue predicando la palabra de Dios, sigue intercediendo, sigue orando, sigue diciendo la verdad. La Biblia dice que esto es así. La Biblia dice que pronto viene Jesús por su iglesia. La Biblia dice que el que esté sin Jesucristo se va a perder por la eternidad. Ese es el mensaje del Evangelio. Sin santidad nadie verá al Señor. Es importante que usted preste atención, porque Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios quiere que el hombre proceda en arrepentimiento para alcanzar salvación de su propia alma. Te dije anteriormente algo, hermano. ¿Okay? Usted puede saber todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por la humanidad, pero si no aceptas ese sacrificio en tu corazón, si no recibes a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, te apartas consciente y voluntariamente del pecado y empiezas a obedecer a Dios conforme a la palabra, de nada sirve lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario, porque lo estás rechazando. Es como que yo vaya a una tienda, ponga atención, y compre un regalo que valga $20,000 o $10,000. Un regalo carísimo. Yo tenga que vender hasta mis zapatos, me quedé sin nada, hermano. Mi zapato, vendí todo, vendí el perro, vendí todo, hermano, me quedé sin nada. Vendo a todo menos a mi esposa. El punto es todo así. Tomo ese dinero y voy a la tienda y compro ese regalo. Y te lo ofrezco y te digo, mira, este regalo me costó $10,000. Yo te lo quiero regalar. De nada sirve que yo haya sacrificado todo lo que tengo a mi alrededor, haya vendido todo, me haya desprendido de todo, si tú no aceptas el regalo. Así es la salvación. De nada sirve que Cristo haya muerto en la cruz si para ti es más importante una tradición que el Cordero de Dios. Presta atención. Sigamos leyendo. Dice el versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay dos mediadores, solamente hay uno, Cristo. ¿Okay? El cual se dio a sí mismo, dice, en rescate por todos. ¿Okay? De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Eso es lo que es. No hay otra bendición más grande que alguien, el creador de los cielos y de la tierra, tome la decisión de morir en la cruz para darnos a nosotros lo que nuestra alma verdaderamente necesita. Nadie lo va a hacer. Nadie te ama como Jesús. Nadie. Puedes tener todas las religiones del mundo. Puedes tener todos los conceptos, puntos de vista y opiniones que tú quieras tener. Puedes argumentar la palabra de Dios, puedes creer las cosas a tu manera. Puedes observar todas las tradiciones del mundo, pero si no tienes a Jesucristo, te vas a perder con todo ello. Necesitas a Jesús en tu corazón. Y si ya lo tienes, no lo sueltes.
no lo sueltes. Camina firme en él. Él dijo estas palabras: séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vámonos al libro de Hebreos. Ahí vamos a terminar. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18. Otra cosa muy importante. Pon atención, hermanos. ¿Por qué es necesario, indispensable tener al Cordero de Dios en tu corazón por encima de una tradición? Porque Jesucristo, escucha bien, fue el único que venció al enemigo Satanás y le quitó todos los poderes que él tenía sobre la humanidad. ¿Para qué? Para darnos esperanza, para darnos consuelo y darnos fe en el corazón de que él también nos dará la victoria sobre nuestros enemigos. Nadie más, para que una persona te pueda ofrecer libertad, vida eterna, perdón, salvación, protección, salud y todo lo demás, necesita hacer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, también necesita ser escogido por el Padre y enviado por el Padre para ser sacrificado por él en la cruz del Calvario. Dios el Padre no envió a nadie, escucha bien, a nadie envió a morir a la cruz del Calvario. Él envió a su propio Hijo. San Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para que el mundo fuera, para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El Salvador, el único, se llama Jesús, el Hijo de Dios. Lea conmigo ahí, hermanos, Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18. Vamos a darle la gloria a nuestro Rey. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Ponga atención al propósito. El propósito. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Él lo destruyó totalmente. Entonces, cuando tú vienes a Jesús, Cristo entra a tu corazón, tú eres más que vencedor porque ya Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Toda persona que vive sin Cristo no es vencedor, no está en victoria. Toda persona, hermano, que tiene una Biblia en la mano, que va a una iglesia, pero su corazón y su voluntad está apartado de Jesucristo, no está en victoria. Una persona que está verdaderamente en victoria es una persona que permanece en Cristo y Cristo permanece en él. Porque quien nos lleva a nosotros de triunfo en triunfo y de victoria en victoria es Cristo Jesús. Él venció en la cruz del Calvario. Él derrotó al enemigo en la cruz del Calvario. ¿Sabe para qué? Para darnos la victoria a nosotros. Tú tomas la decisión en esta tarde. Si tienes a Jesucristo, tomas la decisión de permanecer en victoria si permaneces en Cristo el Señor. Si no tienes a Jesús, toma la decisión de vivir una vida en victoria con Jesús o vivir una vida en fracaso sin Jesucristo. No tener a Jesús no solamente es un fracaso temporal del hombre, sino también es un fracaso eterno. Porque si no tienes a Jesús, no hay salvación en tu alma. Y te mueres sin Jesucristo, aunque tengas muchas religiones y tradiciones en tu corazón, no vas a vivir eternidad sin el Señor, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Sigo leyendo. Dice así: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud o a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo.
Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nadie te puede socorrer. Solamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy tienes una decisión importante que hacer. Si eres cristiano, tienes la decisión de permanecer en Cristo o de abandonar a Jesús. Si no eres cristiano, tienes la decisión de amar, observar una tradición o abrir tu corazón al Cordero de Dios que fue crucificado en la cruz del Calvario. Todo esto que hablamos hoy, hermanos, es la palabra de Dios. Y Dios quiere que tú seas partícipe de esas bendiciones. Solamente abre tu corazón a Jesús. Deja que Jesús gobierne tu vida. No pongas obstáculos, no pongas tropiezo, no pongas pero. Abre tu corazón a Jesús y dile como dijo el apóstol Pablo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y déjate guiar y déjate llevar por Dios. Porque solamente Él, nadie más, te puede guiar por senda de justicia, por amor a su nombre. Que el Señor los bendiga, hermanos, en esta tarde. Dios bendiga su vida, Dios los bendiga grandemente. Como consejo, ama, recibe al Cordero de Dios en tu vida. No aferres tu corazón a una tradición, a una costumbre que no tiene poder, que no puede hacer nada por ti. Quien murió en la cruz y te puede socorrer en los momentos difíciles, quien murió en la cruz y pagó el precio por tu libertad, por el perdón de tus pecados, por la salvación de tu alma, se llama Cristo Jesús. No lo cambies por una tradición. Abre tu corazón a Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Quiero dar gracias, saludar a algunos hermanos que nos ven, que nos escuchan. Y que Dios los bendiga grandemente, bendiga sus hogares, sus matrimonios, también sus familias. Allá en Sonora, nuestra hermana Carmen Fierro. Carmen, Dios lo bendiga. Qué bueno que está con nosotros. Dios bendiga su vida grandemente. Dios bendiga su familia. Y que Jesús siempre sea el Señor, el Cordero de su alma, el que limpia su pecado y de toda su familia. Dios la bendiga grandemente. Nuestro hermano Aminadá, mi hermana Maggie también, Dios los bendiga, hermanos, saludos allá a la familia. Mi hermano Abel Machado también, Dios lo bendiga, hermano Abel, bendiciones para usted y su familia. Mi hermana Silvia también, hermana Silvia, Dios la bendiga, allá en Texas, Dios bendiga su vida y que estamos esperando, hermana Silvia, a ver cuándo se echa la vuelta para acá. Okay, Dios me la bendiga grandemente. Allá en Norfolk, Nebraska, saludo a mi sobrino Pablo, también Katia, a las niñas, Dios los bendiga grandemente. Y recuerden algo muy importante, abran su corazón y permanezca su corazón en el Cordero de Dios. No abran su corazón a una tradición, a una costumbre, sino solamente a Cristo el Señor. También quiero saludar a mi hermana Elsa Chévez, Dios la bendiga, hermana Elsa. Muchas gracias por estar con nosotros. Bendiciones para usted y su familia. Mi hermano José Chévez también. Dios lo bendiga grandemente donde quiera que esté, donde quiera que anden. Que la paz de Jesucristo esté siempre en sus corazones. También saludamos a aquellos hermanos, muchos más hermanos que nos ven por internet o hermanos que quizás van a vernos más adelante. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga sus corazones y bendiga sus familias. Quiero que hagamos una oración en esta tarde y pidámosle a Dios algo muy importante. Que nuestro corazón se afirme cada día más en la fe que es en Cristo Jesús. El Señor Jesús fortalezca nuestros corazones para permanecer firmes en su voluntad. Recuerde algo muy importante. El que empezó la obra en nosotros, dice la Biblia, Él mismo la perfeccionará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ore conmigo. Padre amado, oramos en el nombre de Jesús. Padre celestial, nos rendimos a tu presencia, nos rendimos a tu voluntad en esta tarde. Somos
necesitados de tu presencia, de tu gracia, de tu amor. Gracias por habernos alcanzados con tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor, por darnos esta maravillosa oportunidad de podernos sentar delante de tu presencia, Dios, para adorarte y bendecirte y darte gloria. Gracias por tu palabra, Dios. Yo sé que tu palabra, Dios, no regresa vacía. Padre, las personas que no te conocen, Señor, ellos están observando, Señor, esta semana y están siendo muy reverentes, Señor, a una fecha, a una tradición, Señor. Sin embargo, Padre, lo que necesitamos nosotros, los seres humanos, es abrir nuestros corazones al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta tarde, Dios, vengo orando, Padre, para que usted traiga conocimiento, sabiduría y temor a los corazones, Dios. Usted venga revelando su voluntad en la vida, Señor, de cada una de estas personas, Padre. Ten misericordia de la manera como usted ha tenido misericordia de nosotros. Padre, oramos por nuestras familias. Te pedimos, Padre, misericordia por ellos, Padre. Perdona sus pecados. Oramos, intercedemos por ellos, Padre. Le pedimos perdón por los pecados de nuestras familias. Venimos orando para que haya libertad en sus corazones, haya libertad en sus mentes, su voluntad, su alma sea libre, Padre, para buscar, para acercarse a Jesús con un corazón sincero, Dios. Reclamamos a nuestra familia para el reino de Jesucristo, Señor, en esta tarde. Oramos por tu iglesia, Padre. Padre, guarda el corazón de tus hijos. Afirma nuestros corazones en la fe, Señor amado. Fortalece nuestra vida espiritual, que nuestro hombre interior se deleite, Padre, en hacer tu voluntad. Que seamos, Señor, hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Oramos, Padre, para que usted fortalezca nuestras vidas, para que usted sea trayendo temor, trayendo fe y gracia abundante a nuestros corazones. Oro, Padre, para que tu palabra corra y sea prosperada en el corazón de tus hijos. Señor, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos en esta tarde, Dios. Bendice nuestras vidas, bendice nuestro hogar, bendice, Señor amado, a tus hijos, bendice nuestras familias, bendice tu iglesia donde quiera que estén tus hijos, Dios. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, en esta tarde. Toda la gloria y la honra, la alabanza y la adoración es exclusiva para usted, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Oro a Dios para que podamos nosotros seguir creciendo en el conocimiento, en el temor y la obediencia en la palabra de Dios. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, dice la Biblia. Acerquémonos a Dios cada día. Hay diferentes formas de cómo acercarnos a Dios. Llenemos nuestro corazón de Dios para que cuando vengan las pruebas, las luchas, podamos vencerlas en el nombre de Jesús. Y algo más importante, que nuestra vida espiritual esté preparada para cuando Cristo venga por su iglesia, porque te voy a garantizar algo. Cristo viene pronto por su iglesia. Él lo prometió y lo estamos esperando. Así que, hermanos, Dios los bendiga. En el nombre de Jesús, haga lo correcto, apártese de lo que no le agrada a Dios y camine firme hacia la patria celestial. Dios lo bendiga en el nombre de Jesús. Amén.